cual si alguien intenta ejecutar un grant, la condición ahora es no solo ver qué pasa, sino detener la sesión. Entonces esta persona entró acá y de alguna manera quiere hacer un grant del rol DBA para el usuario DIP. Entonces ejecuta esta sentencia, pero la respuesta recibe un mensaje de error y si volvemos a la consola, veamos nuevamente los alertas. Y observen ustedes que las operaciones de gran DBA tienen una marca, acá está, perdón, la 29, la cual indica que ha sido terminada la sesión para ese usuario. Entonces, lo que tenemos es, como les decía hace un instante, no solo la posibilidad de escribir reglas y mirar alertas, sino de tomar acciones proactivas. Por ejemplo, detener la sesión o detener la ejecución de un usuario si es que lo que ha hecho sospechamos que pone en riesgo la base de datos. Es decir, no limitarnos a tener que hacer luego un análisis forense, sino poder detenernos antes. Algún detalle más, tienen un dashboard de control donde ustedes pueden ver las distintas operaciones sobre las bases de datos, cuáles alertas han sido de severidad alta, baja, cuáles han sido las reglas más activadas, lo ven por acá, etc. Bien, volvamos entonces un instante a la presentación. Les he mostrado entonces reglas en concreto. Les mostré hace un instante las reglas de VPatch. Les dije que las reglas de VPatch son reglas entonces las cuales no escriben los usuarios, no escriben ustedes, sino que nos encargamos nosotros de ponerlas a disposición de ustedes. ¿Por qué? El por qué está planteado en este lugar. Primero, porque si ustedes miran las estadísticas, un 70% de los usuarios, en este caso de Oracle, no aplican los Critical Patch Updates. Y lo que los aplican, lo aplican con una frecuencia tardía. ¿Por qué? En general no es por mala voluntad, en general es porque para proteger una base de datos y aplicar un patch de actualización, hay que bajar las bases de datos, hay que hacer testing de regresión para verificar que luego las aplicaciones sigan funcionando, y a menudo esto provoca discontinuidad de negocios. Otra importancia de la regla de Virtual Patch es la siguiente. Todos ustedes deben haber escuchado hablar alguna vez del Zero Day Attack, etc. En general, cuando aparece una vulnerabilidad, la vulnerabilidad enseguida queda expuesta en Internet, alguien la presenta en Internet. Pero desde que aparece la vulnerabilidad hasta que el proveedor de la base de datos coloca la solución o el patch update, pasan varios meses. Nuestra solución lo que hace es, una vez detectada la vulnerabilidad, inmediatamente construir la regla y ponerla a disposición de ustedes, haciendo que la base de datos quede protegida o las datos queden protegidas antes de que llegue al mercado la resolución del proveedor e inclusive quede protegida sin que la apliquen ustedes. ¿Cómo se hace para proteger una base de datos de esta manera? Para estar actualizado en las vulnerabilidades y poder liberar protección de inmediato al mercado. Para eso lo que se hace es trabajar con un Red Team. Ese Red Team está formado, acá tienen algunos nombres, por algunas de las personas más conocidas y más respetadas en el mercado de base de datos. Ellos son consultores de nuestra empresa, los cuales inmediatamente que se detectan y ellos detectan vulnerabilidades, escriben las reglas para nuestra empresa. Los beneficios ya se los he enumerado, es protección inmediata de la base de datos sin esfuerzo de vuestra parte. Existe una pata más que es importante, que es lo que se llama Identifier. Brevemente voy a comentarles qué es Identifier de esta forma. En general, cuando uno tiene aplicaciones tipo Oracle Suite, GD Edwards, aplicaciones las cuales trabajan en un esquema de tree tier o usan un application server,
Los usuarios para conectarse a la base de datos no hacen uso de su usuario, sino que su usuario es trasladado a un usuario del pool de conexión contra la base de datos. ¿Qué provoca esto? Esto provoca que cuando un auditor busca la trazabilidad de la transacción, no encuentra que este usuario llegó a la base de datos, sino que encuentra que este usuario tomó algún usuario del pool de conexión a la base de datos y en realidad quien ejecutó la operación es este, pero no hay manera de asociar la operación al usuario inicial. Una de nuestras patas de solución para dar trazabilidad a todas las operaciones de base de datos y protección a todas las operaciones es Identifier, que permite la asociación única entre este usuario, el usuario del pool de conexión, y la operación en la base de datos. Finalmente, tenemos una pata más que voy a mostrarles rápidamente, muy interesante. La solución se llama RepScan. ¿Qué es RepScan? RepScan es una herramienta la cual lo que hace es hacer un análisis exhaustivo de vuestras bases de datos y decirles cosas como, por ejemplo, la siguiente. Ustedes pueden en un rápido pantallazo, discúlpenme de nuevo, el tema acá es el tiempo, en un rápido pantallazo pueden observar, por ejemplo, que vuestra base de datos tiene todavía activo un determinado paquete, ¿sí? El cual ese paquete puede permitir garantizar privilegios de DBA a Scott si es que el usuario Scott se encuentra activado. Pueden encontrar, por ejemplo, que tienen ustedes código PLSQL escrito dentro de vuestras aplicaciones, las cuales ejecutan la operación grande DBA a determinados usuarios, perfiles, etc. Pueden, por ejemplo, tomar otra parte de esta herramienta y observar cosas como la siguiente. Por ejemplo, observar que dentro de la aplicación hay partes de código, dentro de la aplicación que explota o que usa la base de datos, hay código el cual usa sintaxis como la que les estoy presentando acá. Ustedes saben que sintaxis como esta es la sintaxis básica para luego permitir SQL injection o blind SQL injection. Ustedes pueden tomar otra parte, digamos, de esta herramienta y encontrar, por ejemplo, un análisis exhaustivo de las cuentas que tienen en sus bases de datos y encontrar que estos usuarios tienen claves compartidas, que tienen usuarios los cuales la clave es una clave la cual se extrae o puede derivarse rápidamente de los diccionarios de mercado, o usuarios los cuales tienen nombre de usuario igual a nombre de password, etc. Entonces, esta herramienta que les acabo de mencionar, RepScan, lo que hace es hacer un análisis exhaustivo de las bases de datos. Como consecuencia de ello, genera reportes, los cuales tienen distintos auditorios, administradores de base de datos, desarrolladores, administradores de seguridad informática y o auditores. Pero lo que es más interesante aún, esta solución, esta herramienta lo que hace es no solo diagnosticar, sino luego decirle a ustedes, encontré estos problemas y la solución es tal otra. Encontré estos problemas y la solución es escribir una regla en Hedgehog y yo le voy a escribir a usted la regla en Hedgehog. Entonces, todas estas son características de RepScan para dar un marco de protección integral a lo que es seguridad en bases de datos. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Los premios están allí. Quiero dejar unos minutos para las preguntas. El sitio nuestro lo tienen disponible en la invitación que han recibido. Bueno, más premios. Y la dirección del sitio de Céntrigo para que cualquiera de ustedes pueda descargar la aplicación y hacer un testing. Les sugiero que si tienen dudas o se encuentran con temas, enseguida nos contacten a nosotros antes de creer que están realmente frente a un problema. Y les dejo acá al pie, por si no alcanzar el tiempo para contestar preguntas, les dejo al pie, les reitero, mi dirección de correo electrónico y la dirección de correo electrónico de Nadia. A cualquiera pueden ustedes enviar las preguntas, que las que no lleguemos a contestar hoy serán contestadas en no más de 48 o 72 horas. Gracias por haber estado presente, espero que haya sido de su agrado y para aprovechar el tiempo escucho las preguntas que sea posible contestar. Nadia. Nadia. Sí, gracias Carlos por la presentación. Voy ahora, por favor les pido que escriban las preguntas
Ahí en el cuadrado que tienen para escribir, así se las leo a Carlos, por favor. Okay. ¿Qué permisos necesita el sensor en el server de base de datos? ¿Es un servicio Windows? ¿Utiliza Depende, un usuario local del server o uno de un dominio para trabajar? Vamos por parte. Primera parte. El sensor no necesita permisos de administrador, no necesita ningún permiso particular. El sensor corre como un servicio en el caso de Windows y corre también como un servicio en el caso de entornos Unix o entornos Linux. En el caso que estén corriendo como en entornos Unix o en entornos Linux, este servicio lo que va a hacer es atachar un servicio hijo por cada instancia de base de datos que está siendo monitoreado. El consumo total de CPU de un sensor no supera el 2 o el 3% total de las CPUs disponibles. Ok, gracias Carlos. Justo había otra pregunta que era cuál era el impacto de la aplicación en el performance y la acabas de responder. Por si quedó alguna duda en la primera pregunta, sí es necesario crear un usuario, pero ese usuario se crea en el servidor, no en los sensores. En los sensores no hay que crear ninguna clase de usuario, se crea un usuario en el servidor que es el responsable del diálogo contra la base de datos local, nuestro repositorio de base de datos. Ok, ahora se preguntan sobre qué ventajas o desventajas con respecto a Vault de Oracle, la solución de... La solución nuestra permite desactivar todo lo que es el esquema de Vault de Oracle y todo lo que es el esquema de auditoría de Oracle. Les diría que la cuestión sustancial o la diferencia sustancial quien está preguntando probablemente conozca Vault y conozca los audit trails de Oracle. La diferencia esencial es tiempo de respuesta, performance. Y la otra cuestión esencial, no olviden que nosotros lo que podemos hacer es cosas proactivas. Nosotros podemos terminar sesiones, poner en cuarentena a usuarios, ¿sí?, antes de que una acción que pone en riesgo a la base de datos sea ejecutada. Gracias, Carlos. Otra pregunta es, ¿cuál es la granularidad en la identificación de usuarios? El usuario puede ser identificado en términos de usuario de sistema operativo, usuario de la base de datos, dirección IP, terminal, hostname, módulo que está ejecutando, tabla u objeto que está accediendo. Digamos, creo que con eso tienen bastante para identificar de quién se trata. Igual hay más factores para identificar. Otra pregunta es, ¿cómo es el licenciamiento de la aplicación? El licenciamiento de la aplicación no se licencia por servidor, se licencia solamente por sensor. El licenciamiento no tiene que ver con la cantidad de base de datos que está mirando un sensor. Lo único importante es saber cuántas cores hay en cada uno de los sensores, en cada uno de los servidores donde instalan un sensor. Reitero, conocer cuáles son la cantidad de cores que hay en cada uno de los servidores donde hay un sensor. Ese es el único factor de licenciamiento, más el esquema de mantenimiento, por supuesto, ¿no? Gracias. ¿Se puede identificar a un usuario por su rol? Si es Adam, SA o usuario común. Sí, se puede. Además se puede usar LDAP como esquema de identificación, así que si hay datos adicionales definidos por la instalación, por el cliente en LDAP, pueden además tomarse datos de LDAP para hacer la identificación. ¿Funciona para bases de datos PostgreSQL? No, aún el roadmap respecto a eso nadie se lo puede contestar. Sí, justo lo leí y la quería responder. En realidad todavía no está, porque no vemos la necesidad. Si hay un caso especial, tendríamos que evaluarlo y se tendría que ver si se puede agregar al roadmap. Veo que hay preguntas de precios
Los precios en realidad los vamos a contestar y decir caso por caso, porque supuestamente, es como explicó Carlos, se hace licencia por core, pero depende de la cantidad de cores y del tipo del tamaño del proyecto.